Bienvenidos a un nuevo video de Blue Lock encargándonos de las novelas ligeras de Blue Lock, las cuales son canónicas y cuentan lo que hacían nuestros personajes favoritos antes de entrar a Blue Lock. En el canal encontrarán todas las que salieron hasta el día de la fecha y hoy es el turno de Nico Ikki. Su novela se llama Inmerso. Capítulo 1. La razón del flequillo. El padre de Nico es un otaku experimentado que ama tanto Gundam y Godzilla, que visita la estatua de Gundam de Odaiba durante sus descansos laborales y sabe todo sobre la serie Godzilla, desde las películas japonesas hasta las adaptaciones de Hollywood. Resulta que su madre también es otaku. Ella era fan de Clamp y se enamoró de Cardcaptor Sakura, coleccionando mercancía de la serie e incluso haciendo cosplay. Era muy linda y podría haber sido un éxito de internet si fuera de esta generación. Un otaku de Gundam y Godzilla y una maníaca de las Clamp. El 5 de febrero nació Nico como una cristalización de su amor. Por suerte tenía los ojos lindos y redondos de su madre. Era un niño tímido, cobarde y llorón. A pesar de ser un niño tranquilo, disfrutaba jugando solo. Para cuando llegó a la escuela de primaria, finalmente se había convertido en un espléndido otaku gracias a la disposición natural heredada de sus padres, así como una educación dotada. Por supuesto le gustaba el manga y el anime, pero lo que más le gustaba era el juego de Yu-Gi-Oh! El juego de cartas quedó completamente absorbido por este intrincado mundo y le gustaba especialmente construir mazos necesarios para los duelos. Sus padres no podrían estar más felices. Dirían: ¿cómo se esperaba de mi hijo? Es como nosotros. Visitaban tiendas de cartas, intercambiaban ideas sobre mazos e iban tan lejos como Tokio u Osaka para participar en torneos. Un otaku de pura sangre. Sus calificaciones también eran buenas y los niños del vecindario se susurraban entre sí: este tipo se convertirá en un duelista de clase mundial algún día, porque había encontrado lo que lo hacía feliz. Todos los días eran divertidos. El mundo de Nico era perfecto. Sin embargo, la escuela no era parte de ese mundo perfecto. Si bien por lo general era un niño tranquilo que apenas hablaba, se volvía hablador si el tema era sobre juego de cartas. La conversación profunda otaku era una ocurrencia común en su familia. A sus compañeros de clase les pareció extraño. Había demasiada brecha entre su comportamiento habitual y la forma en que actuaba cuando se trataba de sus pasatiempos. Si otro niño venía y le preguntaba: Nico, escuché que eres bueno en Yu-Gi-Oh! Muéstrame tu mazo. Entonces sus encantadores ojos redondos se iluminaban con un fuego y él decía: claro, así que mi mazo principal va, y entre más alinea sus cartas y divaga sobre el sistema de invocación, sincronizaciones, posibles aumentos, con el mayor detalle posible. Siempre le pedían que deje de hablar. Siempre terminaba así. Se sorprendieron por su repentina locuacidad, pero más que nada, fue la chispa en sus ojos lo que los asustó. Sus amigos eventualmente lo abandonarían, uno tras otro. Sintió que su comportamiento nerd, único y peculiar, era un subproducto de la educación de sus padres, pero también fueron ellos quienes le enseñaron lo alegre que era vivir su pasatiempo al máximo. Como resultado, también es en este periodo de tiempo que comenzó a dejar crecer su flequillo. Sus compañeros de clase le decían cosas como: tus ojos dan miedo cuando empiezas a hablar así, hay locura en tus ojos dan tanto miedo que podría llorar. Los ojos de una persona reflejan su interior, y según sus compañeros, sus ojos contenían cierta locura. El solo hecho de ocultarlos ya era vergonzoso, por lo que Nico comenzó a evitar cuidadosamente exponer sus ojos y su frente, desde no lavarse la cara frente a los demás hasta saltarse las clases de natación porque podría mojarse el cabello, revelaría su rostro. También se mantendría alejado de las playas y los viajes a las aguas termales. De una manera tan derrochadora, esos hermosos ojos anchos y redondos que habían heredado de su madre estaban escondidos detrás de esos gruesos flequillos para que nadie los volviera a ver. Capítulo 2. Acoso escolar. Incluso después de ingresar a la escuela secundaria, la vida de Nico no cambió, al menos su vida cotidiana. Anime, mangas, juego de cartas. Gracias a la habilidad de su padre para encontrar nuevas obras, fue conociendo nuevas series una tras otra. También insistió en revisar los nuevos anime y por lo general también revisaba el trabajo original para no ser engañado por sus padres elitistas del material de origen. Había cosas que quería hacer. Todos los días era divertido. El mundo de Nico era perfecto, pero un nuevo problema comenzó a surgir. A partir de la escuela secundaria, los matones comenzaron a atacarlo. A diferencia de sus inseguros compañeros de clase, Nico tenía cosas que le apasionaban descaradamente y llegaban a marcarlo como el tipo inferior a nosotros, lo que lo convertía en un blanco fácil. A principio de verano de su primer año, Nico estaba comiendo su almuerzo solo en el aula. Un compañero de clase lo increpó:
Mírate, siempre comiendo solo. ¿Realmente no tienes amigos? Nico no tenía interés en almorzar con sus compañeros, solo quería terminar su comida rápido y volver a sus juegos de cartas. Ver a Nico masticando su almuerzo sin preocupaciones en el mundo irritó más al niño. Me pones enfermo. ¿Realmente no tienes intención de llevarte bien con nosotros? Lo pensó por un momento. La respuesta fue clara como el día. De hecho, no tenía ningún interés en llevarse bien con sus compañeros de clase. Los otakus dedican todo su poder cerebral a sus pasatiempos, por lo que no le quedaba combustible para socializar con sus compañeros de clase y siguió masticando. No me ignores. El chico irritado se llamaba Ikirita Katsuta. Era miembro del club de fútbol y se convirtió en titular tan pronto se unió. Mostró un gran potencial. Rodeado de sus compañeros de equipo, estaba muy interesado en mantener su lugar en la cima de la jerarquía escolar. Perdóname por ignorarte, pero no te conozco. ¿Quién eres? Nico simplemente preguntó, sin tener ninguna intención real de recordar el nombre de este tipo. Esa reacción hirió el orgullo de Ikirita. De ninguna manera me humillará este maldito otaku, pensó Ikirita. Fue una interacción insignificante, irrelevante, y sin embargo, de aquí en adelante, Nico se vería envuelto por Ikirita y sus compañeros de equipo en cada ocasión disponible. Vamos Nico, te estamos honrando con nuestra atención. Ni siquiera pregunté, pensaba Nico. Eres tan asqueroso, Nico, no te estoy causando ningún problema, se decía para sí Nico. Es un solitario. ¿Y qué? No comprendía Nico. Daba una sonrisa, Nico-chan. Siguió ignorándolos. En realidad solo había una forma de que alguien despertara el interés de Nico, y eso sería desafiándolo a un duelo de Yu-Gi-Oh! Por muchos que se burlaron o le insultaron, Nico no reaccionó. Debido a esto, el temperamento de Ikirita y sus matones solo empeoraría. No pasó mucho tiempo para que las burlas se convirtieran en intimidaciones. Hacían cosas como patear del trasero cuando pasaba, tirarle agua en los baños o garabatear flequillo feo en su bicicleta. Pero a pesar de todo esto, Nico ni se mutó. Incluso cuando estaba rodeado e insultado, simplemente decía, terminaste ahora, tengo cosas que atender. No es como si estuviera triste o enojado, era simplemente indiferente. No le importaba llevarse bien con ellos y en cualquier caso no necesitaba amigos. Sumergirme en las cosas que me gustan, eso es lo único que necesito para sobrevivir, pensaba Nico. No había nada más que desear aparte de construir los mazos más fuertes y consumir sus amados animes y mangas. Sin embargo, la intimidación pronto tomaría un giro violento. Un día, al final de las clases, Nico pasaba por los terrenos de la escuela cuando un balón de fútbol de repente salió volando y lo golpeó en la cara. La pelota que acababa de aterrizar en su nariz cayó al suelo. Podía oír la risa. Buen disparo. La sangre comenzó a gotear de su nariz. Mala mía, no lo hizo a propósito, lo prometo. Ikirita se acercó a él con su atuendo de fútbol y le empujó con fuerza un pañuelo a la nariz. Se había esforzado por molestar a Nico incluso en medio de las prácticas. Sus dos matones pronto lo siguieron. Nico, ven a jugar con nosotros. Ven, es solo un juego. Oh, por cierto, serás la pelota, ¿de acuerdo? Nico se encontró rodeado e Ikirita le envolvió un brazo alrededor de los hombros para evitar que se escapara. De esa manera, incluso si un maestro viera esto, simplemente lo descartarían como adolescentes jugando entre ellos. Como no mostraba ninguna reacción como de costumbre, Ikirita lo pateó en el estómago. Nico soltó un gemido sordo. Esto dibujó una sonrisa en la cara de Ikirita. Vamos, di algo. Apuesto a que en realidad estás asustado, ¿verdad? Dijo directamente al oído de Nico. Estaba convencido de que Nico estaba llorando, o al menos asustado, y le miró la cara directamente. Al hacer esto, sintió un escalofrío en la columna vertebral. Los ojos de Nico se asomaban a través de su flequillo. Como era de esperar, los dos grandes orbes carecían de cualquier emoción. Sin dolor, sin miedo, simplemente vacío. Sintiendo una especie de presión, Ikirita aflojó su agarre. ¿Has terminado ahora? Tengo otras cosas que atender. Con su calma habitual, Nico se cubrió la nariz con un pañuelo de papel y se dio la vuelta, caminando a casa como si nada hubiera pasado. Oye, ¿qué tal si dejamos de meternos con ese tipo? Sí, es un poco aburrido, dejémoslo así. Los matones de Ikirita volvieron a la práctica. Nico no tiembla de miedo ni llora, por lo que intimidarlo era aburrido y terminó pareciendo tonto hacerlo. Con esto, su acoso se atenuó lentamente. Capítulo 3. Desesperación. Pasó un año. Su vida diaria consistía en animes, mangas y juegos de cartas como siempre lo hacía. A pesar de cambiar su clase, su etiqueta otaku de menor rango lo siguió. Recientemente había ganado un torneo de juego de cartas bastante grande, pero en realidad no es algo de lo que se jactaría en la escuela. Por lo tanto, su posición social no cambió. En realidad, su reputación probablemente pasaría de ser otaku a otaku extraño, si ese logro suyo se hiciera de conocimiento público. Dado que se dedicaba menos tiempo a estudiar, sus calificaciones habían ido empeorando lentamente. Sin embargo, desde ese momento se dedicó a sumergirse en sus pasatiempos. El mundo de Nico era perfecto, hasta ese día. La clase de educación física había terminado y Nico regresó a su salón de clases.
Sin embargo, algo andaba mal. Su baraja de cartas, generalmente guardada en su escritorio, había desaparecido. Había desarrollado el hábito de hacer simulaciones de batalla durante los descansos, por lo que llevaba su mazo a la escuela todos los días. Mi mazo más fuerte, el que he pasado años construyendo, mi compañero, mi tesoro. El mazo con el que ganó su último torneo ya no estaba. Comenzó a buscarlo frenéticamente por todas partes, dentro de su escritorio, su bolso, su casillero. Entonces escuchó una risita detrás de él. Nico-kun, ¿has estado buscando esto? No puedes llevar esto a la escuela, ¿sabes? De pie, sosteniendo la baraja de Nico, estaba Ikirita Katsuta. También habían terminado en la misma clase este año. Había regresado al aula más temprano y sin haberse metido con Nico por un tiempo decidió tomar sus cartas. Por favor, devuélvemelos. La voz de Nico tembló. El chico, al que ningún insulto o golpe podría molestar, estaba temblando por primera vez. Esta visión le dio a Ikirita una inmensa sensación de satisfacción. Nico había sido indiferente a todo hasta ahora, pero finalmente estaba reaccionando. Voy a hacer que te arrepientas de ignorarme hasta ahora. Nico no podría creer lo que estaba sucediendo frente a él. Ikirita se reía sin cesar mientras rompía las cartas. Nico se quedó atónito mientras sus dragones, monstruos, cartas trampas y cartas mágicas se hacían trizas frente a él. Había tarjetas que ya no podía obtener hoy en día, cartas que había comprado con su familia en sus viajes a Akihabara, cartas en las que puso todo su dinero de año nuevo. Todas tenían recuerdos grabados en ellas. Nico, que había logrado mantener la calma hasta ahora, sintió una sensación de ardor en su cuerpo. Era la primera vez que se sentía así, y antes de darse cuenta, corría hacia Ikirita. Nico lanzó el primer puñetazo de su vida. Su flequillo se apartó rápidamente de su rostro y se podía ver que lloraba intensamente. Desafortunadamente su puñetazo falló en su objetivo, e Ikirita aprovechó la oportunidad para patear violentamente la espalda de un asombroso Nico y lo envió volando hacia las sillas, que se cayeron al suelo con un estruendo. Realmente pensaste que podías ganar contra... Pero no llegó a completar la frase. Volviendo a ponerse de pie rápidamente, Nico había golpeado el estómago de Ikirita con el puño derecho. Esta vez no falló. Ikirita se agarró del estómago y cayó de rodillas. Hijo de puta, no te adelantes, Nico. Sin perder el aliento, Nico agarró una silla cercana, la levantó por encima de su cabeza. ¿Qué estás haciendo? Detente, Nico, cálmate. Sus compañeros de clase, que acababan de volver a la sala, lograron agarrar a Nico y detenerlo justo a tiempo. Maldita sea, déjenme ir, pensaba. Todavía estaba enojado y la sensación de ardor en su pecho no desaparecía. Ikirita se puso de pie. Oye, ¿qué pasa? Solo estaba haciendo lo correcto, ¿sabes? El equivocado es él, no yo, dijo, rompiendo en una risa artificial. Esto es tan frustrante, pensaba Nico. Las cartas rotas estaban esparcidas por el piso del aula. Los estudiantes que regresaban a clase comenzaron a reunirse alrededor de Nico, y los demás, pisoteando las cartas en el proceso. Su furia se había convertido en desesperación, y su desesperación ahora había dado a luz a una rabia silenciosa. Destruyó mi cosa más preciada. Por lo tanto, sus lágrimas habían cesado, y su intención asesina había desaparecido. Su cabeza se había enfriado. ¿Cuál es su cosa más preciada? ¿Qué? Te pregunto, ¿cuál es tu cosa más preciada? ¿Qué? Te pregunto qué cosas te gustan, dijo Nico. Con el flequillo alejado de su rostro se podía ver que Nico había vuelto a ser como siempre. Obviamente es el fútbol, dijo Ikirita. Después de todo, soy el as del equipo. No soy un vagabundo impopular como tú. Entendido. Por favor, dame 100 días. ¿Qué? En 100 días. Tendremos un partido. Ahí aplastaré todo lo que amas. Sus compañeros de clase estaban perplejos. Un otaku desafiando a un miembro de un club de fútbol a un duelo. En un partido de fútbol. En 100 días. ¿Qué estaba pasando? Ikirita estalló en carcajadas. ¿Qué demonios está diciendo este imbécil? Viste demasiado anime. Los otros muchachos también comenzaron a reír y pronto siguió toda la clase. Sin prestarle atención, Nico dejó el aula solo. Muy por detrás de su flequillo, sus ojos ahora solo miraban hacia adelante. Capítulo 4. Los 100 días de entrenamiento de fútbol de Nico. Realmente no tenía interés en el fútbol y no tenía ni idea de las reglas. Pero la ira había hecho girar un interruptor dentro de Nico. Sus padres se sorprendieron mucho de que su hijo llegara repentinamente a casa con un balón de fútbol y toneladas de libros sobre el deporte. Ya ni siquiera estaba viendo sus animes en vivo. Él decía, veré una grabación más tarde. Y en cambio fue a ver videos de fútbol, lo que les preocupó. ¿Qué se te ha metido? ¿De repente entrando al fútbol? ¿Estás seguro de ver una grabación más tarde? No me molesta, decía. Ah, cierto, necesito ganar masa muscular. Así que de ahora en adelante, por favor, prepárenme comida con mucha carne. También haré carreras matutinas a partir de mañana. Nico era en realidad un otaku con buenos nervios motores. No le disgustaban los deportes, de hecho tenía las mejores calificaciones en todas las actividades que no eran natación.
Al igual que sus ojos redondos, era algo que había heredado de su madre. Ella era titular en los campeonatos nacionales de voleibol de secundaria como armadora y aparentemente transmitió su atletismo a su hijo. El puñetazo que le lanzó a Ikirita tampoco fue un golpe de suerte. Poner todo tu peso en el puño y apuntar al plexo solar fue un movimiento que aprendió leyendo un manga de boxeo. Ser capaz de lograrlo en el primer intento fue el resultado de su disposición atlética natural. Necesito miembros del equipo, murmuró para sí mismo mientras veía videos de fútbol. Acababa de darse cuenta de que el fútbol era un deporte que se jugaba con 11 personas. El as del club del atletismo, Ayasaka Suzuki, 100 metros en 11 segundos. Trabajador, simpático y también guapo. Estaba cambiándose después de las actividades de su club cuando apareció una visita inesperada. ¿Te gustaría jugar al fútbol conmigo? Flequillo largo, habla monótona y formal. Complexión media, estatura media. ¿Podría ser este el tipo del que la gente ha estado hablando?, preguntó. El otaku al que le destrozaron las cartas el imbécil del club de fútbol, que se enojó tanto que provocó a este último a un duelo. Toda la escuela lo sabía. El otaku que escondió sus ojos detrás de su flequillo, Nico Iki. Te lo pido a ti, necesito tus piernas. Una petición tan directa lo dejó perplejo. ¿Es realmente el espeluznante perdedor que fue intimidado? Ha escuchado que Nico había sido intimidado con frecuencia desde primer año y que era un individuo solitario, sombrío y repulsivo. Pero el niño que estaba frente a él no encajaba en esa descripción. Sus palabras rezumbaban confianza. Ayasaka tenía buen ojo para la gente y seguro que le gustaba a la gente con determinación. Él no está bromeando sobre este partido de fútbol. Ayasaka podría decir esto. Eres bastante interesante. Muy bien, cuenta conmigo. La noticia de la unión de estas dos fuerzas pronto se extendió por toda la escuela. El atleta muy popular Ayasaka se asoció con Nico e hizo que la gente se diera cuenta de que la declaración de Nico de lucharemos en 100 días no era una falacia engañosa de un nerd adolescente, sino una determinación genuina. Realmente tenía la intención de desafiar al club de fútbol. ¿No jugarás al fútbol conmigo? Necesito que me ayudes. Incluso los muchachos, que al principio no se lo tomaron en serio, comenzaron a conmoverse. Entiendes que puedes perder, pero aún así tienes la intención de luchar hasta el final. Genial, realmente genial. Este era Kohugara, capitán del club de judo. Honestamente, los muchachos de fútbol son un grupo de presumidos. Un poco me ponen de los nervios. Kawamura, el as del club de badminton. El sonido es bastante radical, creo que seguiré el juego. Ota, número 5 del club de béisbol. Te das cuenta de que mi cuerpo estaba musculoso. Eso me está haciendo muy feliz. André, el estudiante de intercambio. Ayasaka-kun se unió a ti, entonces seré tu manager. Es mi oportunidad de acercarme a él. Kazama, miembro del equipo de baloncesto femenino que no tenía el interés en ocultar su verdadera intención. Nuevos miembros se unieron uno tras otro. Nakagawa, el club de baloncesto, Hashimoto del club de vóley, Asai del club de natación, seguido de Hirane, ex miembro del club de fútbol, luego Otonashi, un famoso miembro de la banda de música. Y así se formó el equipo Nico 11. Los otakus no tienen tiempo que perder. Una vez que invierten en algo, le prestarán niveles extremos de atención. No era realmente fuerte y sus piernas tampoco eran rápidas, pero con suficientemente entrenamiento podría mejorar poco a poco su cuerpo. Además de eso, estaba empleando toda su capacidad cerebral para comprender y romper las reglas. Su fervor eventualmente se extendería a sus compañeros de equipo. Al principio mantenían bajas expectativas. No es que podamos ganar contra el club de fútbol, pero si nos defendemos adecuadamente es suficiente, ¿verdad? Después de todo, incluso si era un equipo formado por personas increíblemente en forma, cuando se trata de fútbol eran solo un grupo de aficionados. Pero a medida que avanzaba el entrenamiento, sus sentimientos cambiaron. Nico había logrado ganarse a estos deportistas experimentados gracias a sus persuasivas directivas. A pesar de ser un principiante, había captado las reglas del deporte a la perfección y sus instrucciones se basaban en una buena teoría, además de ser racionales y concretas. Estaba pensando en jugadas que usarían al máximo las fortalezas de sus compañeros de equipo. Los rápidos se usarían para ataques rápidos, los fuertes para duelos. Había tantos patrones para crear que en realidad se sentía bastante agradable. Para él esto era como construir mazos de cartas y pensar en estrategias de duelo. Sus compañeros de equipo eran las cartas y él las clasificaba para crear el enfoque más óptimo. Mañanas, pausas para el almuerzo, después de la escuela, los Nico 11 entrenaban todos los días sin falta. Otros estudiantes quedaron fascinados. Haz lo mejor que puedas. En realidad lo están haciendo bastante bien. Es mejor que marques al menos un gol. Apuesto 1-7 a ustedes. La gente incluso estaba haciendo apuestas. Inesperadamente, este partido de fútbol se había convertido en el evento más esperado de la escuela. Capítulo 5. El día del enfrentamiento. Hoy se cumplieron 100 días desde que se rompieron las cartas de Nico.
Los estudiantes acudieron en masa al campo de fútbol después de clase, e incluso los maestros observaban desde el edificio de la escuela. Los titulares del equipo de fútbol contra Nico Elevens. Si todos los jugadores del club de fútbol tenían uniformes adecuados al juego, los Nico Eleven vestían el atuendo de su propio club o la camiseta de la escuela, lo que no ayudaba mucho a su imagen. Kirita se burló de ellos. ¿Este equipo aleatorio realmente cree que puede ganar?, dijo riendo, seguido por los otros jugadores. Somos parte de los 16 mejores equipos de la prefectura. Atrevido de tu parte por venir a que te pateen el trasero por propia voluntad. El equipo de la escuela secundaria de Nico era de hecho bastante fuerte. Nico ignoró sus burlas cuando el combate estaba a punto de comenzar. El club de fútbol recibió el primer balón. La posición de Nico era mediocampista, su torre de vigilancia. Mientras el club de fútbol regateaba, Nico corría. Ver correr al otaku es tan divertido. Cuando el balón llegó rápidamente a Ikirita, su delantero, Nico presionó. La audiencia comenzó a entusiasmarse cuando finalmente sucedió la escena de la batalla predestinada. Sigue así, flequillo, le dijo Ikirita. Sin embargo, como era de esperar, el as actual del club de fútbol, la presión de Nico se sintió como una brisa. Se liberó bastante rápido. O bueno, era de esperarse, pensó la audiencia mientras se reían torpemente. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Realmente solo puedes hablar? No, todo es parte de mi plan, murmuró Nico en su habitual discurso cortés. Activando carta trampa. Ahora, después de liberarse de Nico, Ikirita se encontró frente a una enorme pared muscular. No era otro que Gohara, capitán del club de judo. Con hábil juego de piernas le robó el balón a Ikirita, activando ataque rápido ahora. Los veloces miembros del club de básquet y los clubes de atletismo surgieron de ambos lados. Le quitaron el balón al judoka y se lo pasaron a Nico. Hagamos esto, Nico. ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿Esto es malo? ¿Realmente tienen tácticas buenas? Todo iba según el plan de Nico. El club de fútbol comenzó a perseguirlo. Aplástenlo, no pienses que eres algo, no eres más que un maldito otaku, decía Ikirita. Toda su defensa ahora estaba enfocada en él, pero eso también era parte del plan de Nico. Ahora un ataque directo. Mientras el portero vigilaba de cerca al dúo de pies rápidos, Ota, del club de béisbol, corrió hacia el espacio vacío y recibió un pase alto curvo en una bonita parábola. Bien, se acerca el home run. Como se esperaba de un jugador de béisbol, disparó la pelota clara y en el medio. La pelota voló como una flecha y sacudió la red. Esto es una locura. Las voces de los estudiantes resonaron bajo el cielo azul. El primer gol de Nico Eleven no era algo que nadie pudiera haber predicho. Hice lo que me dijiste y realmente funcionó. Esto es increíble. Ota corrió emocionado hacia Nico, con la cabeza rapada brillando por el sudor. Es el resultado de nuestra práctica. Nico respondió como si fuese un hecho obvio y chocó los 5 con sus compañeros de equipo. Durante los últimos 100 días había estado simulando cuáles serían las tácticas de combate óptimas más adecuadas para sus reclutas. Lee los movimientos del enemigo, evita sus ataques y avance hacia la meta. Al ver que todo iba según el plan de Nico, sus compañeros de equipo se entusiasmaron. Quizás podamos realmente ganar esto. Mientras tanto, el club de fútbol comenzó a entrar en pánico. Eso fue suerte, solo suerte. Es cierto, somos el club de fútbol, no vamos a perder contra gente como Nico. Esto no fue suerte. Si miraras el juego a vista de pájaro, notarías de inmediato que, de hecho, se trataba de movimientos calculados y no de una coincidencia afortunada. Ahora era el momento de que el club de fútbol atacara. Vamos a salir rápido de esto, demos lo mejor de nosotros. Su dribleador, el número 5, rompió fácilmente la presión de Kawamura del club de badminton y Asai del club de natación. No crea que puedas detenerme con una defensa tan amateur, pero posicionado justo en su punto de salida estaba Nico. He estudiado tu regate. Gohara también se unió a Nico en un ataque doble. El número 5 cedió y pasó el balón. Cuento contigo, Otonashi. Este último, que había estado esperando el pase, hizo un rápido corte al balón. Lo robó, corrió hacia adelante rápida y silenciosamente y logró tenerlo. Otonashi atrapó el balón y se lo pasó a Nico, quien se lo pasó de nuevo a Ota. Home run, gritó, mientras disparaba otro gol de Ota. El curso del juego se detuvo momentáneamente y luego enormes victorias rompieron el silencio. Los Nico Eleven son increíbles, ¿qué fue eso? Entre el tumulto, Nico mantuvo la compostura y se golpeó la frente con el dedo. Aún no hemos terminado. Las ideas fluyen en mi mente. Te aplastaremos hasta que no quede nada. Después de usar a Ota como señuelo, Hayasaka de atletismo atravesó el medio campo y anotó. El marcador ahora estaba 3-0. ¡Wow! Nico está enojado. La audiencia se está volviendo completamente loca por esta masacre inesperada. Todavía no es suficiente. No hasta que destruya tu preciada cosa. Los murmullos de Nico fueron ahogados por los vítores enloquecidos de la audiencia, pero en este momento él era el gobernante del campo.
proporcionando pases asesinos. André el musculoso barrió a la defensa y marcó. Hashimoto de voleibol aprovechó su altura y anotó de cabeza. Cuando el marcador estaba 5-0, Nico no bajó el ritmo. Sus jugadas se volvían cada vez más brutales incluso. Y Kirita gritó a todo pulmón: ¡mierda, mierda! Sin embargo, incluso si el club de fútbol intentaba cambiar sus patrones de ataque, Nico lo superaría todo, recuperando el balón antes de que pudiera llegar a la primera línea de ataque. Además, señalaba los agujeros de la defensa y los separaba cuidadosamente desde adentro. 8, 9, 10 goles más. Los ataques se volvían cada vez más interesantes. El campo estaba completamente bajo el control de Nico. Capítulo 6. Se siente bien. Mientras los miembros de su equipo luchaban fervientemente bajo la mirada de una audiencia enloquecida, Nico estaba en un extraño estado de inmersión. Esto es, fue una sensación similar a cuando intentaba leer las jugadas de sus oponentes durante los torneos de juego de cartas, sumergiéndote hasta lo más profundo y perfeccionando tus sentidos. Nico no era un genio que obtuvo sus ideas en un instante, él pensaba y seguiría pensando hasta que la solución se materializaba en su mente. Ha hecho este tipo de simulación muchas veces antes. Anticipa los movimientos de su oponente, piensa en contramedidas y juega su primer carta. Había pasado estos 100 días elaborando las tácticas de su equipo. Si mejoraba sus ojos y su cerebro, todo lo que se aclararía como el día. Mierda, si esto sigue así, simplemente aplastar a este tipo servirá. Y Kirita se había desesperado y agarró por el hombro a Nico en un intento de empujarlo. Los ojos se asomaron detrás del flequillo que había sido barrido. Una sensación de temor que le recordaba aquel día le puso la piel de gallina a Ikirita. Nico siguió corriendo, dejó atrás a Ikirita que quedó atónito. Pasó fácilmente junto a los miembros del club de fútbol que habían perdido toda la gana de pelear y se preparó a disparar. Después de asegurarse de que el portero se había movido para bloquear su disparo, disparó tranquilamente en dirección opuesta. Un gol más. Cuando terminó el partido, el público gritó aún más fuerte: ¡qué genial! ¡Increíble! Cumplió su promesa. El partido terminó 13-0. No fue el tipo de resultado que normalmente verías en un partido de fútbol. El público se volvía completamente loco y los Nico y Leven festejaban. Y Kirita cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Había comenzado a jugar en su primer año de primaria, nacido en abril, había sido bendecido con un gran cuerpo y piernas rápidas. Sus padres lo apoyaban con entusiasmo y el entrenador también lo favorecía. Sin embargo, el orgullo de un jugador había sido destrozado en pedazos. Estoy debajo de Nico, aunque en fútbol sea lo mejor que hago. Todo lo que había construido hasta ahora había sido destruido. Esto fue su derrota. Cuando levantó la vista, Nico estaba parado ahí. Lo entiendo, he perdido, dijo. Quería presumir y afirmar su superioridad, así que rompió las cartas de Nico. No tenía idea de lo importante que eran para él. Un acto tonto. Lo siento, estaba equivocado, dijo. Introspección, arrepentimientos y luego desesperación. A pesar de que estaba frente a toda la escuela, las lágrimas seguían cayendo de sus ojos a sus puños cerrados. Nunca pensó que enojar a Nico terminaría tan mal. Está bien, mi deseo de pelear contigo desapareció después de que alcanzamos la marca de 10-0 de todos modos. Nico ignoró la disculpa de Kirita a pesar de las lágrimas. Más importante aún, por favor, déjame unirme al equipo de fútbol, dijo Nico. Parece que me he vuelto bastante adicto al fútbol. Se le ocurrió durante el partido hacer que los jugadores se muevan como él deseaba, robando el balón, corriendo hacia la portería. Su conocimiento de juego de cartas también terminó siendo útil. Al final probablemente fue bueno que lo que más le gustaba a Ikirita fuera el fútbol. Ojos que podían captar con precisión la situación en el campo, un cerebro que le permitiera usar a otros. El fútbol fue lo que le permitió aprovechar al máximo sus habilidades. Mirando a Ikirita derrotado y lloroso, pensó Nico que eso se sintió genial. Poder sumergirse en las cosas que le gustaban. Esa era la felicidad de Nico. Aunque un poco tarde, la vida futbolística de Nico finalmente había comenzado. Capítulo 7. Los otakus no cambian. Vencer a su oponente en su propio juego ya era lo suficientemente increíble, pero unirse al club de fútbol que él mismo había aplastado fue aún más genial. Además se convirtió en titular de inmediato y el equipo entró en una gran racha ganadora. Su ataque y defensa mejoraron, entraron en torneos nacionales por primera vez. Básicamente, Nico de repente se había convertido en la celebridad de su escuela y todos los estudiantes lo apoyaban. Incluso estudiantes que él no conocía lo animaban. Y el grupo de chicas que se burlaba de él, ahora decían que era lindo. Clubes de natación, judo, baloncesto, voleibol, béisbol, badminton, todos lo saludaban. La gente lo llamaba mientras él caminaba por ahí. El niño otaku que no necesitaba amigos se había convertido en un niño popular. Siento que soy el protagonista de un manga, pensaba. A decir verdad, lo que había cambiado era solo el entorno de Nico. Él permaneció igual que siempre, no quería convertirse en alguien normal. No tenía planes de cortarse el flequillo tampoco. Nico, ¿quieres comer con nosotros después de que termine la práctica? Y Kirita sonrió y se puso el brazo sobre los hombros de Nico. Sentirse humilde lo había cambiado.
ahora se había convertido en un buen tipo. No, gracias, me voy a casa a ver anime. Sabía que dirías eso. Nico no cambió. Caminó a casa solo, tal como antes. Lo que le importaba era sumergirse en sus cosas favoritas. Eso por sí solo garantizaba que cada día fuera divertido. Ese mundo es perfecto. Quizás lo único que cambió es que ahora sabía lo doloroso que era que le destruyeran sus cosas favoritas. Así el interés de Nico por el fútbol se mantuvo y se unió a un club después de graduarse de la escuela secundaria. Su reputación y habilidades aumentaron constantemente, lo que le permitió convertirse en titular incluso en su primer año, y fue seleccionado para los torneos de la prefectura. Nico no volvería a derramar lágrimas por un tiempo, él aún no lo sabía, que su yo inmutable pasaría por un viaje de desarrollo, una vez que entre en Blue Lock. Capítulo 8, la evaluación de Henry. ¿Es este? Henry Thierry miró a su lado. Ego Shinpachi, que estaba ocupado vaciando una pequeña bolsa de mayonesa en su yakisoba, dijo en tono bajo: ¿Hay algún problema, Henry-chan? No, nada. En la sala de monitores de Blue Lock, 2.300 jugadores menores de 18 años fueron revisados para su aprobación. El monitor actual estaba jugando un partido el equipo más fuerte de la prefectura Nagano. Eran hábiles, fuertes y marcaron muchos goles. Sin embargo, el jugador que captó el interés de Ego fue su mediocampista. Este es un proyecto para reunir delanteros, ¿verdad? Este chico ni siquiera es delantero. Ha marcado un gol, pero ¿no le falta poder de tiro? También es bastante pequeño, sus especificaciones son bajas, y tampoco es rápido. Ahora que lo pienso, Ego-chan también eligió a ese chico tranquilo de Ichinan el otro día. Podía devanarse los sesos todo el día. Al final, todas las elecciones se basaban en el juicio personal y los prejuicios de Ego. Henry-chan, ¿cuál crees que es el ingrediente principal de los fideos fritos en taza? Bueno, los fideos por supuesto, ya que son fideos fritos. Es la salsa, dijo Ego, porque la salsa es lo que le da sabor, obviamente. El destino de todos los fideos fritos depende de su salsa. La parte más egoísta de los fideos es la salsa. Ese chico con flequillo también es salsa. Con sus palillos, Ego señaló a Nico en la pantalla. Los goles marcados por este equipo todos provienen de las ideas de ese chico. Él es quien le da sabor a todo. Henry inmediatamente comenzó a prestar atención a las jugadas de Nico. Y era verdad, no son solo los goles, también está cuidando las grietas y se coloca en posiciones favorables para crear oportunidades de gol. Nico fue el punto de partida de todo. Con un coeficiente intelectual de fútbol tan alto y ojos calculadores, el señor del flequillo aquí es más de lo que parece, dijo Ego mientras sorbía sus últimos fideos. Lo quiero, el Ego que nadie ha descubierto todavía, escondido en lo profundo de esos ojos ocultos. Henry asintió y agregó un check en la invitación aceptada de la hoja de datos de Nico. Así cierra la novela ligera de Iki Nico.